días muy fuertes, ¿no? Veníamos diciendo en los últimos días que la derecha daba la impresión de que estaba haciendo una de más, que estaba sobregirada, ¿no? Que estaba tan agrandada que se quería llevar todo por delante, y ahora quedó claro que sí. Yo ayer chequeaba absolutamente para que no me quede ninguna duda y poder contarlo aquí, que la verdad que el equipo de Cristina no tuvo noticias de esos mensajes hasta que Luciani los metió por la ventana en esta causa. Es decir, Luciani llega al alegato, no tenía ninguna prueba para armar el alegato, porque todos los testigos, incluso los que había puesto la fiscalía, habían dicho que Cristina no tenía nada que ver, que ni siquiera había delito, que no había sobreprecios, que no había nada raro, y entonces fue Luciani a buscar elementos a otra causa, los metió por la ventana en el alegato, no podían ser parte del alegato porque no habían estado entre las pruebas, y al meterlos, en la voracidad de meter esos 6 mensajes que no incriminan a Cristina, porque son mensajes entre terceros, él no se da cuenta de que entonces la defensa de Cristina va a poder acceder a esa prueba, y ahí encuentra los más de 100 mensajes a Caputo y casi 200 a Gutiérrez. Sí. Y encima comete el error de no dejarla a Cristina declarar, que Cristina tenía el derecho a declarar porque habían aparecido hechos nuevos, y entonces obviamente esta declaración desde el Senado tuvo mucha más épica, mucha más fuerza, y Cristina pudo desplegar todo lo que nosotros vimos. Digo, entonces esa derecha sobregirada le dio la posibilidad de defenderse a Cristina. Digo, la potencia de la movida de Cristina la puso en otro lugar. La unidad del peronismo ahora es casi total atrás de ella. El cambio de tema que pone al Frente de Todos en otro escenario. La verdad es que hace unas semanas la pregunta era si el Frente de Todos terminaba el mandato. Y hoy el Frente de Todos ganó una enorme potencia, y aparece una declaración que siembra dudas hasta en los que por ahí están un poco afuera de la política, ¿no? Y Cristina en particular recuperó, seguro, estoy seguro, ya lo dirán las encuestas, pero alguna encuesta me daban anoche, recuperó mucho de lo que perdió en estos 2 años y medio de tibieza del Frente de Todos, ¿no? El peronismo ganó pasión, ganó ganas de poder, de pelear, ganó ganas de ganar. El Frente de Todos estaba en una anomia decadente, con una agenda de ajuste, de inflación, y hoy la agenda es la derecha ladrona persiguiendo al Partido Popular. Digo, me parece que cambiaron cosas, vamos a ver cómo sigue, pero además Cristina mostró que el lawfare no solo era para difamar al movimiento popular, sino también para encubrir el saqueo de la derecha, sus negocios. Digo, ver esos mensajes en donde dice, no hablemos por acá, hablemos por la línea directa, o reunámonos. ¿Se reunían para qué? ¿No? Yo les conté estos días que Cristina me había dicho que la preocupación de ella no era tanto lo que le estaban haciendo a ella, sino cómo todo este ataque iba a condicionar el armado de gobiernos populares en los próximos años, porque le da temor a los cuadros para formar gobiernos, y ella dijo ayer, esto disciplina a la clase política para que nadie se atreva a hacer 2 veces lo mismo, ¿no? Claramente el ataque a ella es para disciplinar al resto. Me parece que claramente se equivocaron cuando no la dejaron hablar, y ella termina en el Senado, y termina en el balcón, y termina con su gente. La pusieron en otro lugar, claramente, ¿no? Cuando ella dice, bueno, los peronistas nos atacan pero nos quedamos acá, a ustedes la primera vez que los llaman se fugan, le dieron la posibilidad de decir muchas cosas, de recordarnos a todos ese discurso cuando ella se despide y dice, no vienen por mí, vienen por ustedes, ¿no? Bueno, eso, me parece que hicieron una de más, que lograron la cohesión de todo el Frente de Todos. El Frente de Todos me parece que hoy, en una situación tan delicada de la economía, había cierto temor de que el año que viene hubiera una disgregación y que el peronismo terminara con muy pocos votos, y hoy me parece que todo esto lo pone más competitivo, lo cohesiona, le da la posibilidad de ir a pelear, no digo de ganar, porque para eso falta mucho y hay que arreglar la economía,
pero la cohesión que se logró es muy muy fuerte, es muy muy fuerte. Hay que decir que se corren los centros, ¿no? Y que otra vez queda ahí la figura de Cristina contra Macri. Y me parece, y eso lo percibí yo en mensajes ya de gente que me rodea que no está tan politizada, que sirvió para que muchos recordaran quién es Cristina y cómo vivían con Cristina. Apareció la Cristina más potente, más apasionada y que al mismo tiempo se permite lucidez para hacer análisis muy finos. Algunos decían no, porque se equivocó cuando agarró una hoja. Mira, yo que he hecho muchos años de televisión, rodeado de productores, rodeado de gente que me asistía, de personas que ponían el graph, que tiraban los videos, de profesionales de muchos años, te puedo asegurar que es muy difícil hacer eso que hizo ella con tan escasas herramientas, y en ningún momento perdió la compostura y mantuvo la memoria y el hilo narrativo. Me parece que es una pieza histórica importante. No desaparecen todos los problemas que tenemos, claramente, pero a veces los tonos en la política, los cambios viste, cuando en el fútbol se dice, viste, cambias de pierna, ¿no? Y Sí. tirás para el otro lado. Bueno, acá hubo un giro, y la verdad es que lo provocaron ellos. La verdad es que lo provocaron ellos, porque ellos la pusieron a Cristina en ese lugar, una voracidad increíble, ¿no? Llegar ahí, llegar a ponerla que no se pueda defender, porque podía haber salido en el juicio esta defensa. Ella tenía derecho a declarar de nuevo, y al ponerla en este lugar me parece que le dio la posibilidad de un armado que por ahí era más difícil de hacer en el tribunal mismo, ¿no? Así que nada, eso, me parece que se abren otros caminos, y también lo que está pasando en la puerta de Cristina me parece todo un tema, porque había un abuso muy muy grande respecto a ella. Se naturalizó el hecho de que puedan ir a la casa a insultarla, así que me parece espléndido ver a ese pueblo en la puerta, no pacíficamente, cantando, qué sé yo, pero también diciendo, bueno, no vamos a dejar sola a esta mujer. Y me parece que hubo todo un recuerdo, me parece que a todos nos llevó a ese 2015, y esos son golpes de efecto muy fuertes en la política. Pero bueno, ya tenemos la primera nota, lo invitamos hoy al pase al ministro del Interior, Guado de Pedro. Buenos días, Guado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos con Roberto Caballero y con Nicolás Lantos. Buenos días, Roberto. Buenos días, Nico. Un placer poder conversar un rato con ustedes. Bueno, lo mismo te digo. A ver, un primer análisis de todo esto que ha ocurrido, de las decisiones del tribunal y de la respuesta de Cristina, y también de la respuesta de la gente, ¿no? Mira, ayer escuchaba una entrevista a Paz Rodríguez Niel, que es una periodista de la Nación que hace judiciales, donde le preguntan cómo vio la actuación del fiscal y algunas cosas más, y ella dice que se notó se notó el show que se hizo en torno a la exposición del fiscal, justamente por la falta de contundencia o por la inexistencia de pruebas, ¿no? Un poco lo que planteó Cristina ayer, ante la falta de prueba y cómo ese relato mediático que hicieron durante muchísimos años, horas y horas de televisión, kilos de diarios para hacer un relato mediático, cuando tuvieron la posibilidad de transmitir el juicio, no transmitieron ningún episodio, ninguna declaración, ningún testigo durante el juicio, porque no tenía nada que ver con la sentencia mediática que ellos ya habían resuelto. Con lo cual, lo único que les quedó es hablar de toneladas de prueba. Lo único que les quedó es montar el show con el fiscal. Lo único que les queda
es presionar a los jueces como lo hacen siempre, porque los jueces temen el poder mediático, temen. Entonces, hacerlo de Cristina, eso sí fue contundente, eso sí fue mostrar pruebas, eso sí fue mostrar imparcialidad, ¿no? ¿Pensás que puede generar algún tipo de que los fiscales y el juez repiensen su actitud, que lo haya puesto en la situación incómoda de por qué no mostraron esos mensajes de José López con Gutiérrez y con Caputo, que se genere cierta duda de parte de estos actores de la justicia, o no, ya están jugados y no van a cambiar nada? Mira, cuando vos ves, cuando uno ve la manipulación dentro del Poder Judicial que se hizo durante el gobierno de Cambiemos, persiguiendo empresarios, opositores, dirigentes sindicales, cuando uno ve que María Eugenia Vidal habla de una Gestapo para perseguir dirigentes sindicales, cuando uno analiza la historia del Grupo Macri, cuando uno escucha las palabras de Elisa Carrió en el 2003, donde hablaba de las características que tiene Mauricio Macri respecto a actitudes mafiosas, contrabandistas, son todas palabras de ella, ¿no? Cuando uno escucha el debate, cuando Patricia Bullrich fue candidata y fue opositora de Mauricio Macri, y escucha las palabras sobre las características del Grupo Macri, la realidad es que no cabe duda que este grupo, este pequeño minoritario grupo económico, tomó el Estado, como decía Máximo en el 2016, ¿no? Vinieron con un plan de negocio, no con un plan de gobierno. Entonces tomó el Estado como si fuese una empresa para hacer negocios, y la única forma de garantizarse la legalidad de los negocios y la impunidad posterior era copando sectores del Poder Judicial. Lo que no pensamos nunca es que ese copamiento del Poder Judicial lo iban a utilizar para perseguir opositores. Sí estábamos convencidos que lo iban a usar para defender la ilegalidad de todos los negocios que estaban haciendo. Pero analizando lo que pasó con Lula en Brasil, ahora veo que proyectándose para el 2023 pueden estar queriendo proscribir como se proscribió a Lula, ¿no? Y eso es parte de un retroceso en la democracia argentina. Eso no es el futuro que queremos, eso no es el futuro que estábamos construyendo, eso no es parte de una democracia, y menos a 40 años de democracia que se cumple en el año que viene. No podemos permitir ni la proscripción, ni la persecución, ni este manoseo sobre las instituciones y la república, ¿no? Como les gusta decir a ellos y a ellas. Uno piensa que la verdad es que, dada la situación económica, la inflación, la crisis financiera, mirás las encuestas y da la impresión de que tenían todas las posibilidades, o tienen todas las posibilidades de ganar las elecciones, y entonces decís, bueno, ¿por qué avanzar? ¿Por qué pasar de fase? Porque hasta ahora siempre la idea era procesar a Cristina, pero mantenerla en los medios durante un tiempo y finalmente sobreseerla. Y ahora dan un paso más, como si estuvieran sobregirados. ¿Por qué pensás que hacen esto en una situación electoral que les parece cómoda, por lo menos hasta ahora? Sí, yo no creo que les parezca cómoda, ¿no? Recordemos las encuestas del 2018-19, nadie veía el desenlace del resultado de las elecciones, y recordemos que en el pueblo, en la clase media, en los empresarios, en los comerciantes, está muy presente
no solo el valor de la política, no solo el valor de las transformaciones que se dieron entre el 2003 y el 2015, sino también el recuerdo de sus vidas personales. La gente que pudo viajar, la gente que se pudo hacer una casa, que se pudo comprar un auto, el poder adquisitivo, cómo podían acceder, cómo podían estudiar, digo, eso no se borra, eso no hay fallo, no hay sentencia, no hay tapas de Clarín que borren el recuerdo de lo que fueron etapas de tu vida, ¿no? Y menos no hay ni fallo, ni sentencia, ni tapa de medios que borren el amor de la gente por una dirigente como Cristina. Entonces, yo creo que siguen preocupados. Yo creo que siguen preocupados porque cuando uno compara las gestiones, me parece que está claro que en un lado hay un proyecto de país, hay futuro, hay construcción de soberanía, hay una idea de independencia, hay una idea de bien común, y del otro lado hay, como decía Maxi, hay un plan de negocios que viene por el segundo tiempo, ¿no? Viene por el segundo tiempo. Otra cosa que vi en estos días es que da la impresión de que lo que generó esto es una cierta cohesión en el frente de todos, prácticamente en todo el peronismo. ¿Por qué pensás que ocurrió eso? Mira, veo también una fuerte cohesión porque creo que se están pasando límites. Creo cuando el abuso de poder por parte de uno de los poderes lo venimos viendo, la Corte Suprema como recordemos, ¿no? Una Corte Suprema donde el 50% de los miembros fueron elegidos a dedo por el presidente Macri. Una Corte Suprema muy cuestionada en su accionar de los últimos años, viene definiendo y se vienen discutiendo cuestiones que tienen que ver con el federalismo, con las provincias, cuestiones que tienen que ver con garantizar impunidad y avalar mecanismos de persecución que implementó el mismo Macri. Lo que se hizo con el Consejo de la Magistratura es una aberración. Digo, cuando todo el sistema institucional de la Argentina empieza a hacerle ruido a la sociedad, me parece que lo que se genera es un nivel de cohesión y una preocupación, ¿no? Digo, que Clarín y La Nación sean los que estén digitando sectores de la justicia, desde las famosas mesas judiciales que tenía Macri, donde por supuesto participaba Clarín y La Nación, digo, cómo siguen manteniendo los mismos actores en los mismos puestos, cómo han realizado jugadas, si se dice, para mantener todas esas irregularidades que hizo Mauricio Macri. Es preocupante, pero es preocupante no para el oficialismo, ni para el peronismo, ni para el gobierno. Es preocupante también para los sectores empresarios que necesitan que cada una de las instituciones cumpla con su función básica. Digo, si el Poder Judicial lo va a manejar un pequeño grupo económico, también es inseguridad para el resto de los empresarios, ¿no? Recordemos que las empresas con Macri valían menos, recordemos persecuciones y peleas entre sectores empresarios, recordemos cómo cayó el consumo, cómo cayeron las ventas, cómo se abrieron las importaciones, cómo se usó la administración de la energía en función de los intereses de Shell, cómo perdió valor YPF, cómo se planifica o se tomaban medidas de políticas públicas pensando en el negocio o en garantizarle el negocio a tal funcionario que había sido puesto por las empresas. Digo, todo eso es una Argentina que no funciona y nosotros estamos pensando no solo en el
presente, en una gestión que viene saliendo, que ya salió de la pandemia, que está atravesando una guerra, sino también pensando el futuro, cómo administramos, cómo resolvemos, cómo consensuamos políticas para que que el futuro no sea volver al pre-kirchnerismo. Me parece que estos grupos económicos concentrados quieren volver a un pre-kirchnerismo, donde el Fondo Monetario te daba las pautas del modelo económico. Las inversiones del Estado iban para garantizar determinados intereses y no para los científicos. Los científicos se tenían que ir a lavar los platos. Algunas provincias eran inviables y los presidentes eran gerentes del poder. Ese me parece que es un escenario donde hay todavía algunas patrullas perdidas que piensan que Argentina puede volver a hacer eso, y nosotros le decimos que no, y mucha gente dice que no, y muchísimos empresarios también quieren que esa voluntad popular, ese valor del voto de la gente se vea reflejada en la toma de decisiones en la Casa Rosada. Queremos que la democracia funcione, y más el año que viene, que se van a cumplir 40 años del ciclo más largo de la democracia en Argentina. Queremos que la democracia funcione, que el que gane como presidente pueda tomar las decisiones del que fue su compromiso con el electorado. Y tampoco queremos es eso, Roberto. Roberto Caballero te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Guado? Buen día. Es simple. Bien. Bien. Es simple la pregunta, y es que ¿qué hizo o qué no hizo el gobierno del Frente de Todos como para evitar que estemos en esta instancia de proscripción judicial, evidente, ¿no?, sobre la figura de Cristina? ¿Hay alguna autocrítica allí del gobierno en relación a cómo se manejaron las cosas hasta acá? Mira, la verdad que prefiero hablar de lo que está enfrente, de quien persigue, ¿no? Porque, por supuesto, en toda fuerza política, en toda coalición, hay distintos puntos de vista, ¿no? De hecho, muchas de las discusiones fueron públicas. Cuando hablábamos de funcionarios que no funcionan, estábamos hablando de una inacción en algunas áreas del gobierno y una falta de gestión, pero son distintas visiones de lo que hay que hacer en el gobierno. Son discusiones que fueron públicas, con lo cual la respuesta es sí, por supuesto. Tenemos distintas formas de ver, pero siempre priorizamos la unidad, priorizamos el interés general de la gente y avanzamos en los consensos. Guado, ¿cómo estás? Nico Lantos te saludas, buen día. Hola, Nico. Lo que se vio también a partir del alegato de Luciani el lunes y en segunda instancia la respuesta ayer de Cristina fue una reacción no solamente a nivel de dirigencia política muy importante, sino también a nivel popular, con mucha gente que salió a la calle, gente que incluso hasta esta hora está en una vigilia frente a la casa de Cristina, devolviéndole un poco al peronismo esa épica que, entre el gran parate que fue la pandemia, con todos los sacrificios que hubo que hacer, y también cierta falta de ritmo del gobierno, se había perdido estos años. ¿Qué tiene que hacer ahora el gobierno, el Frente de Todos, el peronismo, para que esta chispa sea el comienzo de una nueva etapa y que no termine perdiéndose en esa especie de pantano en el que ya varias veces momentos que parecían de resurrección o de cambio de ritmo terminaron quedándose en nada por el paso del tiempo? Mira, hay un compromiso con la sociedad, con el pueblo. Me parece que
La discusión que se está dando hoy es respecto al poder adquisitivo. Hay un compromiso de que los salarios más rezagados le puedan ganar la inflación. Hay que terminar esa discusión y resolver. Me parece que las decisiones se tienen que tomar en la Casa Rosada. Hay que definir, resolver cómo rápidamente le damos una solución a aquellos que perdieron capacidad de su salario, porque ese es el compromiso básico con los que menos tienen, y esos son discusiones internas que ya se tienen que ver reflejadas en políticas. Después, yo te cuento, yo ando mucho por las provincias y la verdad hay un nivel de recuperación económica fenomenal. Los índices de desempleo son cada mes más bajos, hay recuperación de las economías regionales, récord de producción energética, récord de empleo en muchísimas provincias, metalmecánica, textil, alimentos. Hay un nivel de actividad muy fuerte, y por supuesto estamos en un contexto de una guerra que genera una inflación en el mundo fenomenal, y tenemos que ganarle la guerra a la inflación. Eso es lo urgente, y después me parece que siempre cuando los dirigentes no marcan un rumbo claro, es la gente la que empieza a marcar el camino. Esta reacción que decís vos de hagan algo es una reacción que surge. Yo pasé por el departamento de Cristina a la noche, y la verdad que veo alegría, veo mística, veo felicidad. El poder se confunde, o Clarín, La Nación se confunden cuando persiguen, ¿no? Porque lo que hacen también es forja una identidad, lamentablemente, ¿no? Porque nosotros ya estamos forjados con otra identidad que no es la resistencia. Estamos forjados en el ejemplo de Néstor y Cristina, que es la mística en pos de la construcción, es la mística en pos de un interés colectivo, la mística en la gestión, la mística en hacer. Somos el gobierno que generó más de 6 millones de puestos de trabajo, que aumentó el consumo, que construyó satélites, que repartía computadoras, que le pagó al fondo, que ganó soberanía, que ganó independencia. La mística de nuestra no era defendernos de la cárcel, ¿viste? Es otra mística que la seguimos teniendo, pero también vamos a defender. Pero para mí la discusión hoy es que le podamos dar una visión de futuro también, porque lo que más les molesta, Nico, lo que más les molesta a estos sectores minoritarios es ver al pueblo con esperanza y autoestima. Les molesta que sigamos felices, les molesta que tengamos esperanza, les molesta que Cristina siga generando esperanza y amor en el pueblo. Por eso llevan muchísimos años tirándole toneladas de fake news sobre la espalda de Cristina, y ella sigue teniendo, porque la gente en el fondo sabe que dio todo, que Néstor dejó su vida, que ella puso cada minuto de su vida, que puso su salud, que puso en juego todas sus cuestiones personales en pos de construir una Argentina que esté posicionada en el mundo como un país que funcione, digno, que le dé trabajo, que le dé felicidad a la gente, que se pueda insertar entre los 8 países del mundo que hacen satélites, que tenga una empresa petrolera, de gas, que, digamos, ella dio su vida, está dando su vida, y eso la gente lo sabe. Y lo saben todos, lo saben los empresarios, lo saben los comerciantes, lo sabe el pueblo,
y contra eso no hay nada, contra eso no van a poder. Es el más inteligente y entregó su vida, mientras el resto es menos inteligente y vive para hacer negocios. Dijo algo ayer, Cristina, que me lo había dicho a mí por ahí más desarrollado, la idea de que esto en realidad, más que contra mí, es una forma de llamarle la atención al resto. Alguna vez me dijo, nos va a costar cada vez más conseguir cuadros que quieran defender los intereses de los trabajadores, que quieran formar parte de un gobierno nacional y popular, porque genera miedo. O sea, me usan a mí para dar el ejemplo, mirá lo que te va a pasar si haces lo mismo. ¿Lo has charlado con ella? ¿Ese concepto es una preocupación central? Mira, por supuesto que lo charlamos con compañeros y con compañeras. Ayer Juan Grabois me mandó un mensaje, una reflexión de él muy interesante, donde dice, el objetivo también no es perseguir y descabezar los movimientos populares, sino también a ablandar e ir domesticando quizás a las segundas líneas, ¿no? Y por supuesto que hay un mensaje ejemplificador, por supuesto, y lo tenemos claro, y me parece que fue siempre así. Cuando Clarín saca la vida privada de un juez, ¿no? Con quien sale, que gastó, no viajó, una foto en un bar, bueno, eso también es un mensaje para el resto de los jueces. Cuando hacen periodismo de investigación, entre comillas, ¿no? Con un sindicalista, también es porque es muy selectivo. En Argentina el periodismo de investigación es muy selectivo, ¿no? Entonces, por supuesto, pero ¿sabes qué hizo eso? A nosotros nos hizo ser mejores. La verdad que también te va fortaleciendo y te va forjando. Guado, la última. Salieron datos estos días que confirman una tendencia, es decir, esta no es la Argentina de 2001, no solo por el sistema financiero, sino porque en esa época llegamos a tener 27% de desempleo. El desempleo cayó al 6,5%. Ayer sale un dato de actividad, donde la actividad no solo crece 6,5 puntos respecto al año pasado, sino que crece 1 punto respecto al mes pasado. Es decir, estamos en una crisis, pero la economía sigue creciendo y se sigue generando empleo. El gran problema, más allá de lo financiero, que por ahí es un poco más sofisticado, es que la gente gana mal, que los precios son altos y los salarios son bajos. ¿No está faltando una política de ingresos más agresiva de parte del gobierno? Claro, creo que lo charlamos hace un rato. Me parece que cuando me planteaba, bueno, esto que está generando, que puede generar dentro del gobierno, sí, por ahí las discusiones internas tienen que ver con eso, ¿no? Digo, hay un sector del gobierno que dice hay que aplicar una suma fija urgente para que esa gente que viene perdiendo con la inflación pueda recuperar poder adquisitivo, y esa es la discusión. Coincido con que hay un nivel de actividad fenomenal, las economías regionales funcionando todas muy bien, las provincias. Yo hoy me voy a Catamarca, estuve en La Rioja hace un tiempo y los números de La Rioja hoy son un desempleo del 2,9%, Catamarca también. Entonces, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, digo, me parece, los números de las provincias son muy buenos, muy buenos en cuanto a recaudación, crecimiento. Entonces, tengo mucha esperanza en que con los últimos cambios, el compañero Sergio Massa y el resto podamos terminar de pulir las decisiones que faltan, y por supuesto no tengo dudas que vamos a volver a esperanzar y vamos a, en el medio de esta guerra, enderezar el barco y generar
un buen proyecto para el 2023. ¿Todavía pueden ganar? Por supuesto. Guado de Pedro, ministro del Interior, muchísimas gracias por sumarte hoy al pase, Guado. A ustedes. Chao, Chao. Nico, chao, Roberto. Nos vemos. Bueno, siempre muy interesante, Guado, ¿no? Con una mirada con algunos matices a lo que estamos acostumbrados y pero con una posición cercana a Cristina que habla también no solo del análisis político, sino de una relación de afecto y de admiración, ¿no? Me parece que tienen menos pudor en hacerla pública que por ahí otros personajes que tienen la misma admiración y no se animan a decirlo. Totalmente, sí, claro. ¿No? Uh-huh. Porque eso no le quita personalidad, ni individualidad, ni el perfil que él mismo esté desarrollando. Seguro. Es interesante el lugar donde también está él parado, ¿no? Porque es como una especie de juego en diagonal, si se quiere, donde va hacia un lado y hacia el otro de los sectores que muchas veces están en la coalición o atravesó esta coalición tensiones que son públicas, digamos, ¿no? Y me parece como que es el desarmador en un punto de esas tensiones, y creo que es muy interesante siempre escucharlo, sobre todo en momentos tan complicados como este, porque aparte lo hace muy tranquilo, ¿no? Es como que no pierde tan rápidamente el eje. Hizo hincapié un par de veces en que los empresarios tampoco querían este país en donde hay 4 personas que manejan la justicia. No, claro. ¿No? Digo porque él es una persona que suele reunirse con empresarios. Bueno, hace poco estuvo en una reunión muy importante, ¿te acordás? Donde incluso salieron después discursos donde grandes empresarios hablaban bien de él. Y él está diciendo lo que me parece razonable, ¿no? Está bien, debe haber un grupo que quiere otro nivel de país. Pero en general, empresarios que saben que si se malquistan con Macri o alguien que los rodea, puede llamar a un juez y meterlo preso. ¿Y quién quiere eso, no? Además ya pasó. Además ya pasó. No sería una hipótesis. A mí lo que me llamó poderosamente la atención cuando salió el lunes por la tarde el tuit de Sergio Massa apoyando a Cristina Fernández de Kirchner, es que justamente él hacía hincapié en esto, ¿no? En un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes, ¿sí? Cuando dice que el planteo cambia el encuadre del principio de responsabilidad. Ahí Massa le está diciendo directamente a los empresarios, que son con los que se está juntando todos los días en este momento por su nuevo rol como ministro de Economía, pero que además que son parte de su círculo de diálogo permanente desde hace muchos años, miren que hoy en día la inseguridad jurídica son ellos, no nosotros. Claro. Hoy en día las reglas claras estamos en mejores condiciones de proponerlas nosotros que la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha, si necesita meterte preso por un fin ulterior, cualquiera fuera, meter en cana a Cristina, favorecer a un amigo, favorecer los negocios de alguno de ellos o lo que fuere, lo va a hacer porque ya lo hizo una vez. La causa Cuaderno. Exactamente, la causa Cuaderno tuvo detenidos a tipos que en su vida hubieran pensado que iban a pasar una noche en la alcaldía de Comodoro Pi, y que no creo que quieran volver a pasar por lo mismo. Y creo que un poco el mensaje de Guado, el mensaje de Massa, es un poco ese. Es decir, que al mismo tiempo que Cristina, que también a su manera dijo lo mismo ayer, pero sabemos que ella no interlocuta de la misma forma con estos empresarios porque la escuchan desde un prejuicio que no les permite articular bien el discurso, pero entonces de la misma forma que Cristina le habló sobre todo a la sociedad ayer, bueno, Massa, Guado, otros son los encargados de llevar ese mismo mensaje al círculo rojo. Es decir, miren que acá si nos ponemos de acuerdo en 4 o 5 cosas, podemos encontrar un esquema en el cual le vaya bien a todos. Y volver y acá creo que retomo algo de lo que habían sido esos discursos de Cristina en 2016, 2017, 2018, a un país donde la gente tenga la vida ordenada. Los laburantes y los empresarios.